Hola a todos y bienvenidos. Seguro que más de una vez nos hemos planteado cómo funciona realmente nuestra mente. Pues bien, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desgranar la arquitectura de nuestra conciencia, a explorar los pilares de la neurobiología cognitiva. Esto es un resumen claro y directo, perfecto para sentar las bases de eso que nos hace ser quienes somos. Nuestro recorrido se va a dividir en 5 grandes etapas. Primero, vamos a intentar entender el concepto global de cognición. Después veremos cómo la información entra por la puerta de la percepción, cómo la filtramos con la atención, cómo la guardamos en el gran archivo de la memoria y finalmente cómo le damos sentido a todo con el lenguaje y el pensamiento. ¿Listos? Venga, pues empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué es exactamente la cognición? Fijaos, la clave es esta. La cognición no es algo estático, no es una foto fija, es más bien una película que está en constante desarrollo. Desde que nacemos, nuestra mente se está moldeando. No somos esponjas que simplemente absorben información. ¿Qué va? Somos arquitectos que construyen activamente su propia realidad, pieza, a partir de nuestra biología, nuestra cultura y nuestras experiencias personales. A ver, pensemos en esto un momento. Primero, la plasticidad. Nuestro cerebro es como la arcilla, se adapta y cambia con cada nueva experiencia. Segundo, que todo está conectado. Un mal pensamiento puede fastidiarnos el día a nivel físico y un buen entrenamiento puede despejarnos la mente. Y tercero, que no todo es siempre ir hacia arriba. A veces aprendemos algo nuevo, como un idioma, mientras que quizá nos empieza a costar un poco más recordar nombres. Es un equilibrio constante, una especie de baile. Ahora que tenemos el marco general, pasemos a la puerta de entrada de toda la información, la percepción. ¿Cómo consigue el cerebro convertir los estímulos del mundo en nuestra realidad? Aquí hay una diferencia que es fundamental. La sensación es el dato en bruto, las ondas de sonido que golpean el tímpano. La percepción, en cambio, es el cerebro interpretando esas ondas y diciendo, «Ojo, que esta es mi canción favorita». Es ese salto increíble de los datos puros a la creación de un significado. Miremos el camino completo. Un estímulo, como puede ser la luz, llega a nuestros ojos. Eso se convierte en una señal eléctrica, la sensación. El cerebro interpreta esa señal y dice, eso es una cama, la percepción. Pero la cosa no acaba ahí. La percepción es la que une todas las piezas y concluye, vale, estoy en mi dormitorio. Es la diferencia entre ver un solo objeto y entender la escena completa. Y aquí viene lo más alucinante. Aunque esa silla que estamos viendo es en realidad una construcción de nuestro cerebro, la experimentamos como algo totalmente real, externo, que está ahí fuera. No podemos decidir dejar de verla y ya está. Nuestra propia creación se nos impone como si fuera una realidad objetiva. Es una paradoja fascinante, ¿verdad? Vale. Si la percepción es la puerta de entrada de la información, la atención es el portero de la discoteca, el que decide qué información pasa y cuál se queda fuera. Es, básicamente, el foco de nuestra conciencia. La definición clásica de William James, la verdad, es que lo clava. La atención es un acto de conquista mental. No es que algo nos llame la atención de forma pasiva, no. Es un acto deliberado de elegir un solo objeto o un solo pensamiento de entre todo el caos de estímulos que nos rodean y ponerlo bajo el foco principal de la consciencia. Y esta selección la hacemos de dos maneras. La atención espontánea es como el detector de movimiento de nuestro cerebro. Reacciona en automático a un ruido fuerte o a un movimiento brusco. En cambio, la atención voluntaria es como un músculo que hay que entrenar. Es ese esfuerzo consciente de ignorar el móvil para poder terminar de leer un libro. Y claro, como cualquier músculo, se cansa. El modelo de Posner lo ve como un equipo de 3. La red de alerta es como el vigilante nocturno, que nos mantiene despiertos y listos para lo que venga. La de orientación es el operador de cámara, que apunta el foco hacia donde se le dice. Y el control ejecutivo es el director de la película, el que decide que es importante, resuelve los problemas y se asegura de que toda la escena tenga sentido. Bien, una vez que la información ha conseguido pasar el filtro de la atención, ¿qué hacemos con ella? Pues aquí es donde entra en juego la memoria, ese sistema increíble que nos permite archivar, retener y, por supuesto, recuperar nuestras experiencias. Lo primero, y esto es súper importante, es entender que no hay una memoria, así en singular. Tenemos como mínimo 2 sistemas principales. La declarativa es la que se puede contar. La del sé que la capital de Francia es París. La no declarativa es la que se puede hacer sin pensar. La del sé cómo montar en bici. Una es conocimiento puro y duro, la otra es habilidad. Y si alguien necesita una prueba de esta distinción, el caso del paciente HM es la prueba definitiva. Este famoso paciente, tras una operación, perdió por completo la capacidad de crear nuevos recuerdos. Podía conocer a una persona y 5 minutos después no tener ni la más remota idea de quién era. Pero, y aquí viene lo asombroso, sí podía aprender habilidades nuevas. Cada día mejoraba dibujando una estrella mientras la veía en un espejo, pero cada día creía que era la primera vez que lo hacía.
Su cuerpo recordaba lo que su mente consciente era incapaz de recordar. La memoria también funciona como un filtro a lo largo del tiempo. Todo entra primero en un almacén sensorial que dura menos de un segundo. Si le prestamos atención, pasa a nuestra memoria de trabajo, que es como la memoria RAM de un ordenador, muy útil en el momento, pero limitada. Y solo lo que es realmente importante, tras un proceso que llamamos consolidación, se graba en el disco duro de la memoria a largo plazo. La inmensa mayoría de la información se pierde por el camino. ¿Y qué pasaría si os dijera que olvidar es tan importante como recordar? No es un fallo del sistema, es una función vital. El olvido es el sistema de limpieza que evita que nos saturemos con detalles inútiles. Sin él, la mente sería un caos de información irrelevante, incapaz de pensar con claridad. Y llegamos a la cima de la arquitectura cognitiva. El lenguaje y el pensamiento son esas funciones que nos permiten planificar, crear y comunicarnos con una complejidad que hasta donde sabemos es única. La idea de Chomsky fue, en su momento, revolucionaria. ¿Y si no aprendemos el lenguaje desde cero? Su teoría propone que nacemos con una especie de sistema operativo para el lenguaje, una gramática universal. Y por eso un niño puede aprender cualquier idioma con una facilidad asombrosa, porque su cerebro ya viene, por así decirlo, preparado con las reglas básicas. Pero claro, el lenguaje es mucho más que palabras. Para que la comunicación funcione, se necesitan estos 4 componentes trabajando a la vez. La semántica nos da el significado, la sintaxis nos da el orden, la prosodia el tono emocional, no es lo mismo decir que bien con alegría que con un sarcasmo que se note a la legua, y el componente gestual añade todo el lenguaje no verbal que a menudo dice mucho más que las propias palabras. Y con esto llegamos al pensamiento, nuestra máquina del tiempo mental. Es esa habilidad increíble que nos permite viajar al pasado para aprender de un error, o saltar al futuro para planificar las vacaciones. Nos libera de estar atrapados aquí y ahora, en el presente inmediato. Un pensamiento sano no es ni rígido ni caótico, sino un equilibrio perfecto. Es organizado y coherente para poder seguir un objetivo, pero también es elástico y versátil para poder adaptarse, explorar ideas secundarias y cambiar de tema cuando hace falta. Es como una danza entre la estructura y la flexibilidad. Así que, en resumen, si hay una sola idea con la que debemos quedarnos de todo esto, es esta. No vemos el mundo como es, sino como somos. Nuestra mente no es un espejo que refleja la realidad, es un estudio de arquitectura que construye activamente nuestra realidad. Cada persona es literalmente la arquitecta de su propio universo mental. Lo que nos lleva, inevitablemente, a una última pregunta para reflexionar. Si la realidad es una construcción del cerebro, ¿qué tan diferente es la construcción que está haciendo la persona que tenemos al lado? ¿Vivimos todos en el mismo mundo o en miles de millones de mundos paralelos, cada uno diseñado por una arquitectura mental única? Gracias por acompañarnos en este viaje.